So we start from the how to arise such a great mind practice. Entonces, estábamos iniciando el observar, el ver cómo podemos desarrollar esta mente tan grande. Okay. To arise such a great mind, we need a similarity seeds. That is, we have to understand all beings are same as our loved one. Para iniciar este proceso, tenemos que empezar reconociendo a todos los seres de la misma manera que reconocemos a las personas que queremos. In the text, they have taught us we have to understand as our own mother, our sentient being. En los textos se sugiere que aprendamos o nos entrenemos para reconocer a todos los seres como si fueran nuestra propia madre. But in nowadays, in some places, the kids and mother between has some conflict. Some kids they don't like the mother, so maybe it might be little bit easier to say the loved one to whom you are loving much. Pero ocurre que en estos días muchas personas tienen conflictos personales con su madre y no se sienten cómodos pensando que tengo que amar a los demás como a mi madre. Entonces, os lo propongo de otra manera, pensar en amar a los demás igual que amo a las personas que sí quiero. In the relative way, there is no one than mother who are giving pure love to someone, their kids. En general podemos ver que una madre lo que hace es dar amor auténtico, puro a sus hijos. Carrying the 9 months in the womb, after born, take care. Because when we come out, we have like something like one piece of solid meat, nothing. We don't know nothing, then crying, and that much. But since before then, the mother is the one who try to take care as a own curiosity. Cuando estamos, nuestra madre nos lleva en su vientre materno durante toda la gestación, durante 9 meses, después nos tiene que parir y salimos como una cosa pequeñita, como si fuéramos un trocito de carne, dice, que no sabe más que llorar. Pero aún así nuestra madre nos quiso, nos cuidó. But nowadays many people they don't feel so much with the mother. They feel everything on myself. Pero hoy en día, a pesar de todo esto, la mayoría de gente no piensa en su madre, solo piensa en uno mismo. So it's very important to understand or realize the kindness of the mother. Pero es muy importante que reconozcamos hasta qué punto nuestra madre ha sido amable con nosotros. Okay. So it's easier to arise such kindness, such kind of great mind if someone has care on their own mother. Y es más fácil generar, si lo he entendido bien, esta mente grande de compasión hacia los demás como haría una madre hacia su hijo. As naturally in this samsara, in this world, the purest care or purest love is only one is the parents or mothers. The loving, the friend, this loving has some different quality than how the mother caring to their kids. Y podemos ver que la mayor expresión de amor en este mundo es el amor que los padres pueden llegar a ofrecer a sus hijos. Claro que nuestros amigos, etcétera, ahí también hay amor, pero no es ese nivel de amor tan sincero que puedan tener los padres. So when we say mother, that means father is there, okay? But mother, the kids can no possible without the father. If the mother is there, then that means father is there. So that means parents.
parents are so much kindness to us. We have to understand that first. Cuando aquí decimos madre, tenemos que entender también que nos referimos al padre, porque los hijos no pueden venir al mundo sin la participación del padre. Entonces tenemos que entender esto. Aquí cuando os hablo de madre, tenemos que tener en cuenta también el padre en ese contexto. Okay. So for that, we have to meditate, or we have to think how much kindness or how much the mother done for us, this life mother. First, we have to start from that. Entonces lo primero es entender hasta qué punto nuestra madre ha sido bondadosa con nosotros en esta vida. So if someone don't feel any kindness of this life mother, then there not so much way to think of the other life or next life or something. It's very kind of little difficult. Entonces, si he entendido bien, si no comprendemos el nivel de amor que hemos recibido de nuestra madre en nuestra vida, es difícil comprender lo que hayamos podido recibir en otras vidas. So, okay, to arise a bodhisattva mind, there is, we can say, two ways. The one way is first we have to understand our mother as our mother. The other is equanimity of all sentient beings. So there is another method as well. But however, we have to realize that all sentient beings are same as our this mother. Entonces, para generar esta mente de bodhicitta, que es este deseo sincero de ayudar a todos, hay como dos fórmulas para empezar. Una sería procurar reconocer a todos los seres como si fueran nuestra propia madre, pero también hay una fórmula de procurar tener una mente de ecuanimidad, es decir, apreciar a todos los seres por igual, sin hacer diferencias. Okay, so when are we talking about this, we will feel, yes, this life mother is kindness to us, but how our sentient being are mother for us? Claro, podemos entender claramente que sí, nuestra madre de esta vida ha sido muy bondadosa con nosotros, pero ¿cómo podemos plantearnos que los demás han sido tan bondadosos como nuestra madre en algún momento? Or you can say, how can be all sentient being to be loved one to self? Entonces también podemos plantearnos, ¿cómo es posible que de alguna manera todos los seres sintientes nos hayan querido a nosotros como ha hecho nuestra madre? No, so right. This life mother is our mother, yes, she did lot. But how can we other things same as our mother? Claro, podemos ver que nuestra madre es claro que nos ha cuidado y ha sido bondadosa con nosotros, pero ¿cómo podemos plantearnos la posibilidad de que los demás han hecho lo mismo por nosotros? You understanding what I'm trying to say? ¿Entendéis lo que estoy intentando explicar? Getting something? ¿Os surge algo? ¿Estáis recibiendo algo? Yo no lo llego a entender muy bien. ¿Qué nos quiere decir? Que ¿Cómo podemos llegar a entender? Surge esta duda, vale. O sea, todo el mundo me lo ha dado. Sí, ¿cómo es esto posible? ¿Surge esta duda? No, Pues Yo pienso que todo el mundo me quiera, o sea, me ame como mi madre me ama. I'm saying you don't have to accept, or I'm not saying you have to accept. I'm not saying, I'm just asking, are you understanding what I'm trying to say? I'm trying to say is, we have to understand that all sentient beings are same as this life mother being. For that, how I will tell you, but then the question will come after, like why, how do you have this question or not? Claro, la pregunta que nos hace es, podemos entender la amabilidad de nuestra madre, pero
¿cómo es posible que los demás hayan tenido el mismo gesto de amabilidad con nosotros? ¿Cómo es posible? Hay una duda, ¿no? Ahí, Yo creo que no todos han tenido esta misma amabilidad. Not everybody has the same kindness as our own mother. Not everyone can be such kindness to us as our mother. Yeah, no. The answer is no. Yes, everyone agree? No such a kindness to us as this like mother also showing to us. Todos pensáis esto, no, los demás no han sido tan amables como mi madre de esta vida. No, Right? no. No, of course no. No es lo mismo. Of course no. Por supuesto no, dice. So, first we have to come this mind. Then we go further. If we don't have this mind, then nothing to discuss. Claro, primero tenemos que tomar conciencia de que tenemos esta duda. Es a partir de tomar conciencia que tenemos esta duda que podemos seguir trabajando para despejarla. Pero primero provoca que surja esa duda como base de trabajo. So once you have already this mind, then easier to go to the next step. Entonces, cuando surge esta duda, esta mente, a partir de ahí es fácil ir trabajándola. So when you say, okay, the teaching say, perfect, all boundary are same as our this life mother. Then we have no, because this life mother is done what for me. They take care of me in 9 months and after grow up, give me education, send me to school, pay for this, grow, all this. So much kindness to us. But essentially, how can we be same as that mother, right? So when we did this question, then we have to go further. How? Okay. Entonces las escrituras dicen esto, todos los seres pueden ser reconocidos y ser amados como amamos a nuestra propia madre. Pero aquí viene esta duda de, vale, nuestra madre nos ha cuidado, nos ha protegido, etcétera. Los demás no han hecho lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo amar a los demás de la misma forma que amo o aprecio a mi madre? Entonces, aquí queríamos llegar y a partir de aquí vamos a avanzar. So for that, again, we have to go for the next and past life. Entonces, para poder responder esto, seguir desde aquí, tenemos que recuperar el tema de las vidas pasadas y futuras. So this life is already here. But if we come in just this life, then there is no much way to inquire how and what. But if we, of course, we not a guarantee, or we're not sure, but if we has another life, maybe past life, we come from somewhere, that time we should have a mother. Entonces ahora estamos en esta vida. Si solo existiera esta vida, plantearnos todo esto no tendría mucho sentido. Pero claro, no estamos del todo seguros si existen vidas pasadas y futuras. Pero en el caso de que fuera así, en nuestra vida pasada habremos tenido una madre. Y en la otra anterior, otra vez habremos tenido una madre. So each time life mother has been taken care of us equally as this life. Y en cada ocasión esas madres habrían cuidado de nosotros con el mismo cariño que ha hecho nuestra madre de esta vida. This I agree, right? Because this life mother, they take care of us. We know, we understand. But we are not sure. Maybe we come from the past life. If the past life, then cannot be this life mother is the past life mother because she come earlier than us. We come later than the mother. So we have some other mother than her. So that mother also take care of us, right? Entonces, si esta posibilidad está ahí, también tenemos que reflexionar que nunca ha sido la misma madre, porque si hemos tenido una madre en la vida pasada y se murió antes que nosotros, no puede ser la madre de esta vida, o quizás sí que podría ser la madre de esta vida. Pero normalmente cada vez tenemos una madre diferente. So then, similar like this way,
you go step back, then there will become a countless mothers. Entonces, si esto fuera así, hemos tenido incontables vidas y por tanto hemos tenido incontables madres. Because we don't know when we started in this samsara or in being. Porque no sabemos cuándo empezó todo esto del samsara, de nacer y morir, y nacer y morir. So each life has each mother. Maybe sometimes we born as an animal, sometimes maybe we born as a hybrid or sometimes maybe like a lower beings. So any form of life we born, we have a mother. Entonces, seguramente habremos renacido a veces como humanos, a veces como animales, a veces como otros tipos de seres, pero aún así, en cada ocasión, hemos tenido que tener una madre. So in this way, if somebody asks us to point, who is your mother? And we don't know. Maybe he can be my past time my someone, or maybe he can be, we're not sure. Entonces, si esto es así, y podemos señalar a cualquier persona y no podemos afirmar que esa persona no haya sido en algún momento nuestra madre. We don't have a guarantee, maybe possible, or maybe no, maybe yes. No tenemos la garantía, pero puede ser posible, quizás sí, quizás no. Similarly, even this like mother, when we are crossing maybe 17 or 20 something, some kind of accident happened, we became a kind of mind paralyzed. We don't remember the earlier, and we forget something people happen, and then don't know their mother, they forget, because of sickness. And somebody asks, she is your mother, then children only accept because he has a problem, mind problem, and he says, no, she is not my mother. Fijaos que incluso puede ocurrir en esta propia vida, en relación a nuestra propia madre, que a alguien le ocurra, a un hijo, que tiene una enfermedad neurológica y pierde la concepción de las cosas y deja de reconocer a su madre. Si le preguntan, si le dicen, mira, esta es tu madre, quizás dice, no, esta señora no es mi madre, pero el hecho de que no la reconozca no implica que no sea su madre. So in this life, this kind of situation can happen, and we are coming from previously many lifetime. So of course we cannot say because of not recognizing that is not my mother. Por tanto, por el hecho de no reconocer a otra persona como nuestra madre, que haya sido nuestra madre en el pasado, no implica que no lo sea. Simplemente es que no la reconocemos como tal en este momento, como un hijo enfermo quizás no reconoce a su propia madre. So then when this mind level comes, then we will think, maybe this one my mother, maybe, not sure. So when you say maybe, then we have to pay respect. Entonces, analizando de esta manera, surge en nosotros el hecho de que quizás esa persona sea mi madre. Quizás no, pero quizás sí. So once we accept this, then we have another question. But the question is, yes, maybe they've been my mother in the first life, but not in this life. Why I have to do so much? We may have this question. Y a partir de aquí surge la siguiente duda. Puede ser que haya sido mi madre en el pasado, pero no es mi madre de esta vida. Entonces, ¿por qué tengo que considerarla como tal? So for this, if somebody give you maybe say like thousands rupees 2 days ago, and someone giving you 1,000 rupees today, and someone going to give you 1,000 rupees maybe next few days. So, is there any way to discriminate those three of their kindness? Si, por ejemplo, una persona nos da 1.000 rupias hoy,
pero hubo otra persona que nos dio 1.000 rupias hace 2 días y habrá otra persona que nos dará 1.000 rupias dentro de una semana quizás. ¿Tiene sentido discriminar la amabilidad de cada uno de ellos? Do you think we have to discriminate? Giving yesterday, today, tomorrow is same because all are giving same amount, same thing. And is there anything to judgment for these three? Entonces cada uno de ellos nos dan la misma cantidad de dinero. ¿Tiene sentido discriminar? Cuando ellos dicen discriminar es diferenciar o hacer diferencias entre el valor de la amabilidad de cada uno de ellos, ¿o tiene el mismo valor? It's like same. So some way is same, right? For some people maybe, because this one is past already. Future don't know. Now he's giving his kindness, only keeping him as a kindness. Rest no. If this kind of quality people, what do we say? Oh, he's bad guy because he forget the past times how much he did. You will say this, right? Si, por ejemplo, a una persona le dan esto, 1.000 rupias ahora, y le dieron 1.000 rupias en el pasado y le dan 1.000 rupias en el futuro, pero esta persona dice, no, esa persona que me lo dio en el pasado, pues allá con ella, que quien me da ahora el dinero es esta persona de este momento. Si alguien se comporta así, ¿a que sí que pensaríamos que esta persona no es amable con los que le han ayudado en el pasado o quizás le ayudarán en el futuro? Even someone doing a judgment like this way, and the person is the bad quality person, we believe like that. Y una persona que considera por igual todas estas personas es una persona que tiene buenas cualidades, creo entender. Is it? Yes? ¿Es así? So this way we can go more earlier. Maybe when we was 10 years, somebody give us a big gift, and somebody giving us a gift when we are 30 years. And somebody may going to give us maybe after when we are 80 or something. So among these three, is there anything to judgment of these three? Entonces podemos incluso ir más allá. Imagina que alguien te ofreció algo hace 10 años, otra persona hace 30, otra persona hace 80. ¿Tiene sentido discriminarlos o es mejor reconocer que los tres han sido por igual y amables conmigo? Giving us same condition when we was 10 years, that time we having a very difficulty times, somebody help us. And then when we are 30, 40 years, somebody help us when we having a big problem. And when you are 80 years, 85 years, when you are very old, if somebody going to help us. So in between of all this, by the kindness, by the help, everything is equal. So do we have the judgment in between of them? Entonces, si estamos pasando un mal momento y ahora una persona nos ayuda, o si pasamos un mal momento en el pasado y alguien nos ayudó, o quizás de mayores o de más mayores pasaremos un mal momento y alguien nos va a ayudar, a nivel de amabilidad, los tres son amables por igual con nosotros y nos ayudan en un momento difícil de la vida. Por tanto, ¿tendría sentido valorar más a unos que otros o hacer un proceso de discriminar unos respecto a otros cuando la acción ha sido igual? So in the honest way, no need to judge because situation that the help is similar, the help is similar, so no need to judgment because all are kindness to us. Si somos honestos, aquí no tiene sentido juzgarlos de forma diferente porque todos son por igual y amables con nosotros. Okay. So if we accept that one, then go from previous life. Someone did kindness to us, one kindness to us in previous life, and this mother doing this kindness, and then when we going to the next life, someone will be our mother. She will be take care of us as the same way. So then, but which being, who we don't know, right? So
then is there any reason to judgment? Someone ignore, someone take care, someone any necessary to judgment or not? This one we have to meditate, think. Entonces, lo mismo en el ejemplo de la madre. La madre que tenemos en esta vida, la madre que tuvimos en la vida pasada, la madre que tendremos en la vida futura, desde el punto de vista de que son personas amables con nosotros, no tiene sentido discriminar unas por otras por cuestión de tiempo. Entonces, cuando vemos a otras personas y reconocemos que es posible que hayan sido nuestras madres, ahí tampoco tiene sentido discriminar a las otras personas. Okay. So by understanding all this, we have to not say we have to, but it's almost like we are not sure which mother have not done our mother, which sentient being haven't done our mother. Maybe every sentient being done our mother, own mother. So each time their mother, they take care of us a similar way. So in this case, we cannot discriminate in between or judgment in between of them. So we have to take all them as our mother. Entonces, de esta manera podemos ver que existe la posibilidad de que todos los seres en algún momento hayan sido nuestra madre. Por tanto, no tiene sentido, mirado desde esta óptica, discriminar entre unas personas u otras. Yes, you have to compassion equally for everything. Claro, entonces, desde la pregunta de esta chica, esto no se refiere únicamente a humanos, estamos hablando de todos los seres, animales, etcétera, no solo humanos. Because we don't know which one is our mother, being in past life, in future, and so we're not sure. So that is why we have to be equally mindful for everything. Porque no sabemos quién ha sido nuestra madre en el pasado, no sabemos quién será nuestra madre de los actuales en el futuro. Entonces, de esta manera tenemos que equilibrar, tener una visión ecuánime hacia todos. So once we understanding this, of course it's not easy to take on practical or action, but at least we will have a mind, and we have a mind level that we won't harm anyone because all being can be our mother. Entonces, a nivel práctico quizás este razonamiento es difícil de aplicar, pero a nivel mental, a nivel de trabajo interno, esto nos ayuda mucho porque equilibra nuestra mente y desarrollamos en nuestro corazón la actitud de procurar no dañar a nadie. Okay. So once we understand the massage being our mother, then we have to start thinking the kindness of theirs. Entonces, viendo la posibilidad de que todos los demás son nuestra madre, es importante analizar de qué manera han sido amables con nosotros. When you meditate on kindness of mother being, you have to visualize that your mother in front of you. Then you have to start counting how much kindness your mother done for you. Then you slowly move to the other sensation being, other mother being who been done kindness to you in the previous lives. Entonces, para hacer este tipo de meditación se hace visualizando a la madre de esta vida enfrente de nosotros y vamos analizando de qué forma nuestra madre ha sido bondadosa con nosotros y vamos reconociendo este hecho. Y a partir de aquí después vamos imaginando a todos los seres reconociendo que es posible que ellos hayan sido igual que nuestra madre actual. Thinking kindness is important. Once you think, realize the kindness of other, then you have to start repay the kindness. Entonces, cuando realmente reconoces la bondad
que han tenido todas tus madres hacia ti, de forma natural surge el deseo de como devolver o agradecer esa bondad. You understand? ¿Entendéis? Yes. To repay a kindness, we have to think carefully how much kindness they done. To think a kindness, first we have to realize that all sentient beings are mother. Some in this life, some in previous life. Entonces, este sentido de gratitud viene de reconocer la bondad que ha tenido nuestra madre y viene a su vez de reconocer la posibilidad de que todos los demás seres en algún momento han sido nuestra madre y por tanto amables también con nosotros. Okay. So and also, as ourselves we don't wish to suffering, then all mother beings also don't wish to any suffering. Entonces, igual que nosotros no deseamos sufrir, todos estos seres que podemos reconocer como nuestra madre tampoco desean sufrir. Even though, because of our ignorance, we not able to live it. Similarly, the all mother being, they are also, because of their ignorance, they're doing many stupid things, many negative things, and they recycling in the samsara world. Entonces, al igual que a nosotros mismos nos cuesta, por nuestra falta de sabiduría, liberarnos de nuestra propia situación de sufrimiento, todos los seres, todas nuestras madres hacen cosas que en realidad las hacen sufrir más debido a su confusión, falta de sabiduría, y por esto siguen sufriendo. So we have to help them because we are their son. Pero aún así tenemos que ayudarles porque nosotros somos sus hijos. And we able to hear some teaching, and we have a capacity now. We have some kind of capacity, ability to do. So we try our best to help them. Entonces, ahora estamos en una posición donde alguna cosa podemos hacer, podemos recibir enseñanzas, recibir instrucciones, podemos empezar a liberarnos del sufrimiento, entonces algo podemos empezar a hacer. So after that, then we are realizing the mind of kindness, loving, we call in Chamba. Entonces, aquí empezamos a generar esa mente que siente amabilidad hacia todos los seres, que se llama Shamba. It means, oh, how nice if all mother beings get happiness, permanent happiness. This kind of mind is called the Chamba, kindness, loving. Entonces, esta mente, esta sensación, es ese deseo de que, ay, ojalá de corazón todas mis madres se liberaran del sufrimiento. I wish all mother beings happiness and happy. This is called Chamba. Quiero que todas mis madres sean realmente felices, felices de verdad. Esto se llama Shamba. This is the seeds of Chamba. When this increase, then it becomes a Chamba. But when someone has this kind of wishes, oh, I wish all being happiness, this is like a seeds of the loving kindness called Chamba. Entonces, esta mente, esta sensación, poco a poco puede ir creciendo, pero ahora este sentimiento que podamos imaginar ahora, te deseo que todas nuestras madres sean felices, es lo que llamamos Chamba. And the compassion. Compassion is, I wish all sentient beings, they liberate from the suffering. This is called compassion, and in Tibetan it is called Nyingje. Y así como antes era deseo que todas mis madres sean felices, asociado a esto hay el deseo de que, por tanto, deseo que mis madres dejen de sufrir. Y esto es lo que llamamos compasión, o en tibetano Nyingje. And after that, we will arise our mind in Laksam. Laksam is supreme intention, highest intention. Means I have to take responsibility to liberate all beings
because the other mother being ignoring, became blind by their ignorance. Now I get the opportunity to listen some dharma, some teaching. So I will do a practice to liberate all things. So this is called Hasam. Entonces después está esta otra mente, Hasam, que es cuando tú analizas o vas fortaleciendo estas dos actitudes de amor y compasión, poco a poco surge la buena intención de que es que tengo que hacer algo, yo quiero hacer algo directo para ayudar a todas estas madres a que sean felices y se liberen del sufrimiento. ¿Qué puedo hacer? Pues ahora tengo la oportunidad de recibir instrucciones, de aplicar estas instrucciones, de desarrollar la sabiduría y la habilidad que necesito para ser capaz de ofrecer esta ayuda. Okay. So all this mind is achieved step by step. Cannot jump like jumping. So by practicing by level, the mind will arise by each. No. So then the real compassionate Buddha and compassion will arise on self. And that time, after the supreme or high intention, after action, then the person will achieve a bodhicitta mind. Entonces son mentes que, claro, sensaciones, sentimientos que no son fáciles de generar de forma genuina. Necesitan un proceso etapa por etapa, pero llega un momento que sientes esta actitud de sí querer hacer algo de verdad y desde esta buena intención surge una mente muy buena que se llama bodhicitta. So bodhicitta or bodhisattva, they take responsibility of all sentient beings, and they believe more important other than self. Entonces, una persona que adquiere esta mente de bodhicitta, que se llama bodhisattva, lo tiene tan claro y lo siente tan de corazón que llega a reconocer a todos los seres sintientes como algo mucho más valioso que sí mismo. They work day and night for the other sentient beings. Y trabajan, se esfuerzan día y noche para beneficiar a todos los demás. So they finding giving general generosity or all this can provide the temporary happiness for sentient beings, but to give them permanent happiness and lead them in liberation from the all suffering, we have to lead them in the practice. So they first themselves try to liberate. There's many ways. Some they liberate first themselves, then they show the path to others. So they work day and night means they do a practice for other things day and night. Entonces, estos seres con esta super actitud son conscientes que sí, si pueden, ayudan a los demás, siendo generosos, cuidándolos, etc. Pero también son conscientes que como uno mismo, estas personas necesitan algo especial para liberarse definitivamente del sufrimiento, no solo temporalmente. Entonces aquí es cuando un ser con esta actitud toma conciencia de que, bueno, lo que tengo que hacer es empezar por mí y adquirir la sabiduría que necesito para liberarme primero totalmente de mis sufrimientos, para que esto dejen de ser un obstáculo para ayudar a los demás y después tener la sabiduría y la experiencia necesaria para instruirles para que ellos puedan también hacer lo mismo y liberarse del todo de sus sufrimientos. Entonces, por esto decimos que estas personas trabajan día y noche ayudando a los demás, porque aunque estén haciendo una práctica personal, la intención de su práctica es llegar al punto de que su mejora personal sirva para ayudar a mejorar a los demás. Once we have achieved this kind of mind, then we are
transform into bodhisattva. Cuando adquirimos este tipo de actitud, de sentimiento, nos transformamos en lo que se llama en un bodhisattva. So that time you became a supreme being slowly. When you arise as bodhicitta. Entonces, cuando surge esta actitud de bodhicitta, nos vamos transformando en una especie de ser como supremo, Special being. un ser especial. All Buddha and all Tathagata, they all achieve that kind of qualities from this mind, this bodhicitta mind. Entonces, todos los budas o tathagatas, que es otro nombre que se les da, los que han obtenido la iluminación total, han obtenido su estado a partir de generar primero esta mente de bodhicitta. So we have to effort to arise this kind of mind. Entonces, tenemos que aplicar esfuerzo para que surja en nosotros este tipo de mente. Generally, kindness is the seeds of that. Generally, some people, they are kind. When they see some suffering, they feel compassion, caring. These are the seeds of the bodhicitta mind. Entonces, la amabilidad que muchas personas podamos sentir en momentos concretos de nuestra vida, esos momentitos de amabilidad son como las semillitas que si las vamos cuidando darán como fruto esta mente de bodhicitta. That is why in the most of religions or most of teachers they say you have to be a kind person. Es por esta razón que la mayoría de religiones o maestros nos aconsejan que es bueno estimar y ser amable con los demás. No religions, not any teaching will teach to the people you have to be rude. All teaching, all religion will say have to be kind. No hay ninguna religión ni ningún pensamiento filosófico que nos aconseje que seamos deshonestos o rudos con los demás. Al contrario, nos aconsejan ser bondadosos con los demás. Developing the kindness became transforming into bodhicitta. Entonces, al ir creciendo esta mente de amabilidad, se va transformando en la mente de bodhicitta. Once we have realized bodhicitta mind, even we sleeping, even we helping, giving a single cent to somebody with that kindness mind, this can be a thousands multiplication merit to us. Y cuando vivimos desde esta mente de bodhicitta, incluso al estar durmiendo o llevar a cabo un pequeño gesto de ayuda a una persona, esos pequeños gestos dejan en nuestra mente muchísima energía positiva. Because of their mind power. When we see somebody helping to one, two, or maybe 100 people, then everyone will start to say, oh, he's very kind, he helped 100 people. But the bodhisattva, they have high heart and they are doing the practice to help countless sentient beings. Y esto es debido o gracias al poder que tiene esta mente. Si vemos a alguien que está ayudando a un grupo de personas, pensamos, ostras, esta persona tiene muy buen corazón, es muy amable. Pero imaginaos un bodhisattva que constantemente en su interior la intención es no solo ayudar a un grupo, sino a incontables seres sintientes. This can be our strongest purifying the negatives. Y esto tiene el poder más fuerte para limpiar la negatividad o energía negativa. If someone wants to enjoy a life and do a practice, then they have to practice on bodhicitta. Si alguien desea disfrutar de la vida y tener una buena práctica, entonces tiene que practicar bodhicitta. So practicing on bodhicitta is very important. Not just important, it is very precious.
Es muy importante la práctica de bodhicitta, no solo importante, es algo muy precioso. So we have to work hard to arise such kindness of mind. Entonces tenemos que trabajar duro para conseguir que surjan en nuestro interior este tipo de actitudes. Okay, so we can stop here, topic. So we can do a little discuss if you have. Entonces, paramos aquí. Y entonces es el momento, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Mi pregunta es si actualmente existe gente que ha alcanzado este estado bodhicitta o es un ideal para alcanzar, pero realmente no hay nadie todavía que lo ha alcanzado. O hay alguien que lo tiene. ¿Eh? ¿Preguntas en inglés ahora? Sí. My question is if there are people on the world living now who reach this state, bodhicitta, or not yet? The bodhicitta mind, we cannot say who has and who don't have, because this is depend on the self. Only that you will know you have bodhicitta mind or not, and I will know I will have or not. But it's a very rare, because all this step have to be complete after the arise of such a kind bodhicitta mind. It's not easy, but as I told you that kindness is the seat of the bodhicitta. Some people have small kindness, some people have bigger kindness. Developing the kindness then transform into bodhicitta. But bodhicitta, when we saying the in word, is very easy, but arising is very different. Once you have arised the bodhicitta, then first you already seeing the all sentient being send as our own kindness mother. Then you walk equally, not judgments in between any of them. And whatever you do, you will dedicate everything for all sentient beings equally. So this kind of mind is not so easy, but once you have arise, and it's very powerful. So we cannot say in this world no more, but also we cannot say there is a lot of bodhicitta, because it's not easy. Entonces, claro, no lo podemos saber porque nosotros no podemos saber en qué nivel mental tienen los demás. Solo uno mismo sabe dónde está. Entonces, pero si... A ver si en este mundo hay personas que han alcanzado la bodhicitta o es solo un ideal. Y él dice, no podemos saber quién ha alcanzado la bodhicitta porque es un estado interno y solo uno mismo sabe dónde está. Pero al menos todos tenemos amabilidad y eso ya es la semillita para esto. Pero él dice, lo que sí es cierto es que si alguien de corazón alcanza esta mente, es que su vida es 100% para ayudar a los demás. No hace ninguna discriminación y constantemente se está aplicando de una manera o de otra ayudar a los demás. We cannot say by the person. We cannot judge by the persons. We don't know. Some bodhisattva, they act as a kind of beggar, begging on the road. Some they come as a crazy also sometimes. They will transform in the need as a needy of the being. Entonces, no podemos juzgar a los demás si son o no bodhisattvas, porque a veces, si es necesario para ayudar a los demás, pueden tener conductas raras, como por ejemplo pueden ser mendigos que piden limosna en la carretera, o pueden ser personas que parece que están muy locas. No sabemos, no podemos juzgar ni saber si alguien es o no un bodhisattva. When we say such a precious mind, we may think, oh, this will be some special person. It will be very glowing, very shining. No, not compulsory like that. Some bodhisattvas, they come in any form, and maybe in animals being also they may come to help the beings. Entonces, no es que un bodhisattva de repente sea como un ser con mucha luz y que brilla mucho,
Un bodhisattva se adapta a las necesidades de los demás, incluso puede renacer como animal si eso es útil para los demás. Someday come as our enemy also. Incluso pueden manifestarse como nuestros propios enemigos. They will show, even they don't have anger, they will show anger. Y a pesar de que no sienten ningún odio, por alguna razón pueden mostrar odio. So all this, we cannot judge to anyone. Entonces no podemos juzgar a nadie. We cannot judge by their action, we cannot judge by their manners, because sometimes, as usually, sometimes we get a better knowledge from our enemies than teacher. Entonces, difícilmente podemos juzgar a los demás por su conducta, porque muchas veces incluso las mejores enseñanzas que recibimos en la vida nos las dan nuestros propios enemigos. So the Bodhisattva, they know what the being need. So they means what beings by which character I can lead the beings to in the Bodhisattva path. For that, they will transform in their kind of qualities. Entonces, un bodhisattva tiene la habilidad de darse cuenta de qué tipo de ayuda necesitan las personas y tiene la habilidad de manifestarse como ese tipo de ayuda por rara que pueda parecer. For example, let's say, if I'm a bodhisattva, I want to lead someone who are drunker. So if I come as not drinking, I cannot help him. So how I have to help him is, I have to become a drunkard, go with him and drink, talk with him, then he slowly take out. So something like this. So by the action, by the manners, by the size of body, or not by the looking, we cannot judge to anyone. Entonces no podemos juzgar a nadie por su aspecto, por cómo se viste, etc. Y a veces tampoco por sus acciones. Imaginad que soy un auténtico bodhisattva y yo quiero ayudar a una persona que es adicta al alcohol. Quizás no le ayudaré haciéndole la contraria y lo mejor será que yo me vaya a beber con él y disfrutemos y charlemos y desde ahí poco a poco salir los dos juntos de la situación. Okay. So in this way, all sentient beings are so much precious to us. Entonces, de esta manera, todos los seres sintientes son súper preciosos para nosotros. In many reasons, whatever we getting, whatever we achieving, all this from the other sentient beings. Entonces, desde ahí, cualquier cosa que uno logra, cualquier objetivo que uno cumple, lo hace en beneficio de todos los demás. All the bad things, mistake, about the sin, everything is from self. Todos los errores, las faltas, las cosas que no hacemos bien, viene del yo. All suffering arises from self, everything from self. But all the good things come from the other. Todo, cuando lo pasamos mal, las cosas que nos hacen sufrir, surgen desde el sentido de yo, pero todas las cosas buenas surgen desde el sentido de apreciar a los demás. This is by the outside things, even by inner practice. All the knowledge, so on, we're getting from the other. Esto relaciona a las cosas externas. Muchas cosas nos las ofrecen los demás, pero especialmente el conocimiento que podamos adquirir en nuestro mundo interior viene gracias a los demás. We will realize easily the fault of the anger. If we meet or if we see someone very angry, Vamos a reconocer de forma muy fácil las desventajas del enfado cuando nos encontremos con una persona muy enfadada. and also if there are some people are suffering, then we realize the samsara sometimes, and it reminds us. Incluso el sufrimiento de los demás nos ayudan a reconocer
las desventajas de seguir enganchados en el samsara. So we learn and we get a practice most from others. Entonces aprendemos y tenemos la oportunidad de desarrollar una práctica básicamente gracias a los demás. Such a precious mind, the bodhicitta, it also helps to arise, to depend on other sense living. Incluso esta gran mente de bodhicitta la podemos desarrollar en dependencia de que existen los demás. Okay. So our biggest enemy is our ego. Por tanto, nuestro peor enemigo es nuestro propio ego. So day and night we have to fight with our ego. Día y noche tenemos que luchar con nuestro propio ego. We have to observe, Tenemos que observar, check what is the ego doing. observar qué está haciendo el ego. So this is the practical practice. Esto es una forma práctica de aplicar esto. Okay. So slowly all these then developing, then we slowly get permanent happiness. Entonces, si vamos progresivamente desarrollando todo esto, llega un momento que alcanzamos la experiencia de una felicidad permanente, constante. If we just keep feeding our ego and increase the ego, then we will continue the suffering in the samsara. Pero si al contrario no hacemos más que darle alimento al ego y hacerlo grande al ego, lo único que conseguiremos es seguir sufriendo en el samsara. Because ego is non-existent things. Porque el ego es un fenómeno no existente, It's not natural power. no es nuestra naturaleza real, It just deceiving us. solo nos decepciona. So we have to be careful with that. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado con él. We respect to everything Tenemos que respetar a todos los seres, because we don't know they are our mother, maybe, or maybe they are our teacher, or maybe they are however, even not teacher, even no mother, but whatever you're getting is from mother. pero y tenemos que respetar a todos los demás porque no sabemos quién ha sido nuestra madre, quién puede estar siendo nuestro maestro, entonces tenemos que reconocerlos así. Okay, so most important, we have to always observe oneself, okay, what is my ego doing, okay? We have to find the ego, because ego is non-exist, but we think the ego is there. So we have to find the ego, we have to fight the ego, we have to reduce the ego. Entonces es muy importante que tengamos el hábito de observar a nuestro ego y ver qué está haciendo nuestro ego e ir dándonos cuenta que nosotros no somos nuestro ego. Okay? We are cycling in samsara is because of ego, and also we call a three poison: ignorance, anger, and haters. All these make us grounding in this samsara. So if we want to level it, we have to avoid those, and we have to. We try to avoid this thing, but it's not easy. Entonces tenemos que reconocer que el ego es quien nos mantiene atrapados en el samsara, porque desde este ego pues generamos el apego, generamos el odio y todo esto nos mantiene en el samsara. Entonces tenemos que ir observando esto. So for all these, we have to find a correct teacher, good teacher. Y para realizar todo esto bien tenemos que encontrar un buen maestro, alguien que nos enseñe bien. Okay, so from the yesterday what we are talking, so today this is just like a highlight. We are not going in the deep teaching something, but however, and whichever religion you follow, first most important is you have to find a correct teacher, good teacher. Entonces, lo que hemos visto estos 3 días es como un poco un mini resumen, esto es muy profundo y para poder vivirlo en profundidad necesitamos la ayuda de un buen maestro. Y sea cual sea la religión o pensamiento que sigues, procura encontrar un buen maestro que te ayude.
qualified teacher. Un maestro cualificado. So qualified teacher doesn't mean who can talk or who can describe many things. Not only that is enough. Un maestro cualificado no significa alguien que tiene buena labia o que tiene mucha inteligencia. Qualified means the person who ever given the teaching and who able to keep teaching and also doing the practice on practical from him or themselves. Es una persona que puede transmitir bien los consejos, la enseñanza, porque la aplica sinceramente en su propia vida, entonces habla desde su propia experiencia. And who have fully knowledge the topic what they're teaching. Y que tiene un conocimiento completo del tema sobre el que está enseñando. And compassion to equality for the being. Y compasión por igual hacia todos los seres. Okay. So very important to have a good teacher. Es muy importante tener un buen maestro. I'm repeating this because it's very important. Lo estoy repitiendo, enfatizando porque es muy importante. Because we are trying to walk in the unknowing world, unknowing things. Porque si no, estaríamos intentando recorrer por caminos que realmente no conocemos. Do you agree? ¿Estáis de acuerdo? Because we don't know. Yes, some we hear and maybe we don't understand. For that, we have to find someone reliable teacher, correct teacher, good teacher. Then we follow him blindly. The teacher will lead us in the place where we have to reach. Porque quizás podemos intentar caminar, pero no sabemos muy bien cómo, ni dónde, ni de qué manera, pero si hay alguien que ya ha hecho este proceso y nos puede ayudar, que es un buen maestro, pues es muy importante dejarse ayudar por ese maestro y seguir de corazón su consejo. That is why in the dialect we said, teacher is light of the world. The teacher is the light of the world. Por esta razón es la que decimos que el maestro es la luz del mundo. So nowadays is a Kali Yoga, degenerate time. Finding a good teacher is very difficult. But if not find, and also we don't have a preparation, so we have to try to find a good teacher. When you find, before to follow the teacher, we have to observe the teacher. At least maybe 2-3 years or maybe some years. Once you follow, then it's not good to gossiping that of the teacher or unfollow. This is not a good idea. Estamos en una época que llaman Kali Yuga, donde es muy difícil encontrar buenos maestros. Y aquí tenemos que ser muy hábiles. Antes de decidir, pues me dejo aconsejar por ese maestro, hay que observar, hay que analizarlo, hay que ver si es correcto o no. 3 años, 10 años, el tiempo que haga falta. Pero cuando veas que esa es la persona que te pueda ayudar, sigue de corazón su consejo y procura no abandonar su propuesta ni criticarle, sino ser sincero, honesta con esta persona que ves que realmente te puede ayudar. Okay. So the good teacher doesn't mean the title, the high title, supreme something, not like that. The good teacher is to who can show us the correct path. Un buen maestro no es alguien que tiene una gran titulación, ni mucho menos. Es alguien que de corazón puede enseñarnos un camino que nos funcione. Understanding? ¿Lo entendéis? Even in Buddhism, Buddha came in the world 2500 years earlier. Even in Christian, he came in many earlier times. For us, we cannot see them now. So what we need, someone who correctly lead us on the path.
Claro, en tiempos de Buda o en tiempos de Jesucristo, la gente podía verlos y podía recibir un consejo muy directo, muy auténtico, muy sincero. Hoy en día no es así, entonces tenemos que poder encontrar a alguien que haya recorrido el camino, lo viva de verdad, que es un maestro auténtico. Due to no good teacher, then nowadays many conflict, many people starting angry, hatred on the religions. Y es debido a que quizás hay muchos malos maestros, que muchas personas nos hemos decepcionado con las religiones y nos enfadamos con las instituciones religiosas. Each religion has own reason and own level to reach, but the guider, the teachers, or someone who are guiding the person, they mix the purity teaching with the politics or our ignorance, our ego. So they make a mess the teaching. So that is why now there's many people starting anger or hatred on the religions. Ha ocurrido que muchos maestros sinceros, movidos por su ego, empiezan a mezclar espiritualidad con política y todo se vuelve un desastre. Y es por esto que muchas personas se han enfadado, decepcionado con la religión. So it's very important to understand all these. Okay? So even you want to teach someone, even you want to lead somebody, first, most important, you have to realize, you have to practice. After you practice, you realize, then you can start share or teaching with others. Entonces, esto es muy importante tener esto en cuenta y si uno mismo quiere ayudar a los demás a través de la enseñanza, primero es muy importante que uno sea sincero, que lo aplique, que obtenga resultados y que sea desde unos resultados auténticos que después enseñe a los demás. Okay. So today is the last day of teaching. Entonces, hoy es el último día de las enseñanzas. So we try to stop in the good point, bodhicitta mind. Entonces, hemos parado en un buen punto, que es la mente de bodhicitta. I make wishes, and everyone will arise a bodhicitta mind as soon in some way. Y entonces yo os transmito mi deseo de que todo el mundo podamos alcanzar esta mente de bodhicitta. You also, by your side, you make a dedication that such a kindness, the mind, I may arise as soon. Entonces os aconsejo que cada uno dedique lo bueno que hemos generado durante estos días para que pueda generar esta mente y ayudar a los demás. For well-being of all mother being. Para en beneficio de todos los seres, nuestros maternales seres. Okay? So because the bodhisattva always so promoted. So this is important. Whatever we doing, whatever action we do, we have to dedicate. I wish this can be a benefit for all the beings. Porque un bodhisattva siempre hace las cosas en beneficio de los demás. Entonces está bien cuando hacemos algo bueno pensar, ostras, pues esto que ojalá ayude a otras personas. This is the mindset of Esta es la mente que tenemos que tener ahí. morning awake. Okay, today whatever I do, my action, can be worthy for all sentient beings. We have to dedicate that this way. Por ejemplo, cuando nos despertamos por la mañana, podemos pensar, que todo lo que haga yo durante este día pueda tener un beneficio positivo para los demás. Before to sleep, we think what today I did. If you did something wrong, mistake, bad things, then you have to, I did this mistake. Feel a regret and verify. Then make a kind of promise, tomorrow by tomorrow I will try to stop. So in this way, gradually our practice will improve. Y por la noche, cuando nos vamos a dormir y vemos quizás que hemos hecho algo que no estaba bien durante el día, podemos pensar, ostras, pues me sabe mal haber hecho esto, mañana procuraré hacer las cosas mejor y seguir beneficiando a los demás. Okay, slowly, what will happen?
Ok, está bien. So I will chant a short prayer. That prayer is called the Tonglen. Tonglen means we are taking a suffering of all mother beings and giving happiness to our sentient beings. Entonces ahora voy a recitar una oración que se llama Tonglen, que es una oración donde uno trabaja el recoger todo el sufrimiento de los demás y darles toda la felicidad posible a los demás. Okay, so you can follow. You don't have to follow the chanting, but you can follow the visualization. Entonces podéis seguirme no en el cántico, pero sí en la intención. Okay. Then after continuing, I will dedication. So you can just dedicate. I maybe became a good practitioner for all sentient beings, and this kind such a precious for me mind bodhicitta I may arise for all sentient beings. Okay, we continue. Entonces, después de esta oración, intenta sentir esto. Ay, ojalá todo lo que he aprendido estos días me ayude a desarrollar estas mentes de bodhicitta y ayudar a los demás. Dedication. Shangzhou, Shenzhou, Rinpoche, Maje, Wamaje, Yoshe, Gebo, Nyobo, Bebo, Yambone, Gondo, Bebo, Jo. Toya, Naya, Mode,
Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. So, maybe I can give you a mantra to recite in your daily life. Entonces, nos sugiere un mantra para recitar durante la vida cotidiana. The mantra of Buddha Tara, maybe, or maybe you can do Avalokiteshvara mantra, the Compassion Buddha mantra. Entonces, es el mantra del Buda de la compasión, Avalokiteshvara. Okay, you repeat after me. Entonces, repetid después de mí. Om Om Mani Mani Padme Padme Hum Om 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 Mani Mani Padme Padme Hum Hum Om Om Mani Mani Padme Padme Hum Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Okay, this is the Compassion Buddha mantra. We call Avalokiteshvara or Charisi. Este es el mantra del Buda de la compasión que llamamos Avalokiteshvara o Chenrezig. So another mantra, Om Tare Tare, Tutare Tutare, Ture Ture, Soha Soha, Om Om, Tare Tare, Tutare Tutare, Ture Ture, Soha Soha, Om Om, Tare Tare, Tutare Tutare, Ture Ture, Soha. Soha. This is mantra of Mother Ayatari. Este es el mantra de la madre Aryatara. So this mantra is swift action or quick action. Es el mantra de la acción rápida. Once you have a difficulty, problems, hard time, if you recite this mantra, this can help you. Cuando tengáis dificultades, momentos duros en la vida, al recitar este mantra, su energía os puede ayudar. Okay. To develop the mind, when you do a practice, make obstacles, so you recite the mantra. Entonces, cuando haya obstáculos en vuestra vida, recitar los mantras. Okay, thank you. Thank you. Thank you.